Tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a Aula 13, Aula sin muros y sin límites. Hoy día vamos a tener un programa lleno de educación, de pedagogía, pero también de aporte a la sociedad, a la comunidad. Vamos a ir hablando acerca de estas temáticas con fundaciones, nuevos proyectos que se tienen, pero también personas profesionales muy relevantes para hablar de esta temática. Así también no se olviden visitarnos en nuestras redes sociales. Pueden ubicarnos en Facebook como Aula 13, pero también nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube como cienciasdelaeducacion.umsa oficial. Ahí pueden ver toda la transmisión de los videos. Muchas veces en la plataforma de Facebook nos están preguntando dónde están los videos, pues se encuentran en YouTube. También si tú eres profesional, quieres ser parte de alguna entrevista, quieres aportar no solamente a la parte social, a la parte académica, sino también a la parte educativa, puedes escribirnos, leemos todos los mensajes que ustedes nos están mandando, pero así también esa aceptación del público. Muchísimas gracias por saber que este es un programa educativo que ayuda a fomentar la comunidad social, todos estos proyectos de calidad humana. Bien, hoy vamos a tener un gran programa y pues vamos a estar ahí con grandes invitados. Uno de ellos va a ser de bienestar, nos va a hablar acerca de estas brigadas que nosotros tenemos, pero también con la carrera de Ciencias de la Educación, brigadas que se van a ir formando a raíz de lo que es el EPA, en la Escuela de Auxiliares de Docencia, ir trabajando con ellos, que es bastante importante, pero saber algo muy relevante, que es la violencia sexual. Muchas veces los niños, y nosotros estamos viendo, se viene lo que es el noticiero también del programa, vemos muchas secuelas que marcan en los niños en la violencia infantil, pero vamos a trabajar con ello y nos vamos a ver también las estrategias. Vamos a tener también de invitados a IJM, que nos va a hablar acerca de esta misión internacional. Está trabajando con 18 países con los cuales aporta en la vulnerabilidad social que existe en todos estos niños, pero también vamos a ir trabajando con los televidentes juntamente este ciclo. Muchas veces este ciclo de violencia nosotros tenemos que ir. Si tú, yo te menciono, estás viviendo algún tipo de violencia, si tú estás pasando o te sientes en vulnerabilidad, puedes. Existen diferentes instituciones. Hoy también les vamos a abarcar desde diferentes proyectos, desde violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, con ayuda profesional, con ayuda gratuita a los demás. Bien, entonces ya saben, si viene un gran programa, tampoco olvidarnos de la sección de cómo realicé mi primera tesis, que es bastante importante porque lo vivimos desde la experiencia de ahora nuevos profesionales que se están formando en la Universidad Mayor de San Andrés. Así que no se lo pierdan y empezamos con Aula 13. Continuando con el programa, vamos a estar con estas grandes invitadas. Tengo a mi lado a la licenciada Paola Salguero Salas, quien es abogada de la IJM, y también a la licenciada Camila Chalco, psicóloga de la IJM. Recordemos que es de la Misión Internacional de Justicia, quien está trabajando con 18 países y busca proteger a los pobres de la violencia. También trabaja con distintos proyectos y los vamos a ir abarcando también para ver cuál es el aporte académico que se puede dar en nuestra comunidad universitaria, pero también el aporte social y comunitario. Muy buenas tardes y bienvenidas, licenciadas. Muy buenas tardes, Sandy. Gracias por el espacio para poder compartir estos temas que son de gran relevancia social. Explíquenos un poquito qué es la IJM. Tal vez algunos por primera vez están escuchando. ¿Cuál es la magnitud y el impacto que tiene? Muchísimas gracias, Sandy. Misión Internacional de Justicia es una ONG que trabaja para rescatar y proteger a personas en situación de pobreza de la violencia. Específicamente trabajamos con niños, niñas y adolescentes que han podido sufrir de violencia sexual y llevamos los casos ante la justicia, ¿no? La idea de esto es poder crear incidencia, pero también esta protección y poder lograr sentencias. En Bolivia, yo supongo que eso se está manejando mundialmente. La incidencia está aumentando ustedes desde este acercamiento profesional que están teniendo con las víctimas. ¿Cómo está la situación en Bolivia? Bueno, nosotros trabajamos mediante distintos proyectos. Uno de los que nos gustaría comentarles es el proyecto de PROBOS, Profesionales Bolivianos al Servicio. Y aquí mi compañera Camila ya nos va a poder explicar un poco más. Ella es quien coordina este tema, pero con mucho ánimo yo puedo decir que estamos avanzando, ¿no?
cada vez vemos más sentencias, cada vez vemos más familias que pueden acceder a esta justicia. Licenciada, por favor. Claro que sí. Bueno, como le comentaba Paola, nosotros trabajamos con una serie de proyectos que están encargados y destinados a cada rango de la población. El primero que estamos manejando es el proyecto PROVOS. Es donde formamos equipos multidisciplinarios de las áreas de Derecho, Trabajo Social y Psicología, en las cuales trabajan a través de equipos un seguimiento, todo lo que es el proceso legal, psicológico y social, de todo lo que es el aspecto de la denuncia, el aspecto de todo lo que son las audiencias. Entonces abarcamos desde el inicio de la denuncia hasta el final del proceso, hasta llegar a una sentencia. Nosotros trabajamos con profesionales voluntarios que están dedicados y especializados a todo lo que es los casos de violencia sexual. Igualmente tenemos el proyecto de Aves Incidencia, que es lo que nosotros abarcamos a nivel nacional, todo lo que es la prevención, todo lo que es el trabajo para tener un poco más de conocimiento de cómo detectar a víctimas de violencia sexual, dónde acudir, cómo actuar cada vez que tengamos un hecho, presenciemos o conozcamos a alguien que ha tenido un hecho de violencia sexual. Igual tenemos lo que es el proyecto Fénix. El proyecto Fénix es un proyecto donde trabajamos junto ya con las víctimas que ya han sido restauradas, han tenido un proceso psicológico en el cual ellos han sanado sus heridas, han podido restaurarse según a todo lo que han vivido, y a través de ellos hacemos incidencia, tanto en colegios, con la sociedad, en ferias, para poder enseñar a demás personas que puedan cómo denunciar o cómo detectar distintos hechos de violencia sexual. Realmente se necesita un equipo multidisciplinario para trabajar todas estas áreas. ¿Con qué profesionales estamos trabajando? Estamos trabajando con el área de Derecho, Psicología, Trabajo Social. Igual tenemos procuradores que normalmente son estudiantes de Derecho, ¿verdad? Pero como nosotros hacemos una capacitación gratuita a distintos lugares de la población, contamos con comunicadores sociales, economistas, contadores que están interesados en esta temática. Entonces nosotros los capacitamos y los especializamos, y ellos igual nos apoyan dentro del seguimiento de todo lo que son estos casos. Licenciada Paola, no sé si nos puede explicar un poco cuál es este procedimiento más legal que se pasa, porque yo sé que muchos televidentes que nos están viendo pues se preguntan ¿cómo hago? ¿Qué hago? Estoy en una situación de violencia, ¿cómo salgo de esto en la parte legal? Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar ante qué instancias vamos a poder hacer la denuncia. Tenemos las más conocidas, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, pero no nos vamos a olvidar de aquellas instancias promotoras, como pueden ser la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando hablamos de víctimas de sobrevivientes menores de 18 años, y también los servicios legales integrales municipales o SLIMS, cuando ya son mayores de edad, ¿no? Se pueden apersonar ante estas instancias, hacer la promoción de denuncia, y ahí se tiene que hacer el seguimiento gratuito por parte de estas instancias. Son muchas de estas instancias también, FELCB, defensorías, que nos remiten estos casos para que nosotros podamos trabajarlos mediante estos profesionales bolivianos. Como decía Camila, ¿no? Se acompaña a lo largo de todo el proceso, ir a las fiscalías, hacer el seguimiento, a la policía, ir a los juzgados, a las audiencias, y estos grupos de profesionales que son capacitados de manera gratuita y tienen este compromiso, son voluntarios de llevar este caso hasta lograr una sentencia. Gratamente ya tenemos resultados, ya hemos tenido sentencias, y gratamente podemos decir que estos voluntarios continúan en el proceso. Entonces, una vez que se recibe el caso, vamos a ir pasando por las distintas etapas del proceso penal, la preliminar, si es que no ha entrado por una acción directa o una aprehensión. Tenemos la etapa preparatoria de investigación, donde se van a recolectar las evidencias que faltan, y no nos olvidamos de la parte del juicio oral, ¿no? Realmente Misión Internacional de Justicia hace un abordaje integral con sus profesionales, pero también ayudando de esta parte voluntaria. Yo creo que los estudiantes que están siendo parte están aprendiendo no solamente de la parte profesional, de la parte académica, sino también a ser una persona de calidad humana, y es muy importante el aporte psicológico que se hace, que se trabaja con las víctimas, con estas personas que están en vulnerabilidad. ¿Cuál es, licenciada? Bueno, nosotros no solo hacemos el apoyo y el acompañamiento dentro del proceso legal, igualmente tenemos lo que es el servicio terapéutico, junto con nuestros profesionales voluntarios. Una vez terminado todo lo que es la etapa de juicio oral,
y tenemos la sentencia, nosotros empezamos lo que es el proceso de psicoterapia junto con la persona. ¿Para qué? Para reestructurar todo lo que es la vivencia, ¿verdad?, que ha tenido, todo lo que es sus conductas, su lado emocional. Entonces, todo eso es una reestructuración y es un proceso largo que se adapta. El proceso psicoterapéutico, me imagino que se trabaja desde distintos enfoques también, porque hay algunas personas que van por el lado de la ansiedad, otras para la depresión. Realmente es un aporte muy, muy útil. Bien, vamos a continuar también con la entrevista, pero tal vez explicándonos un poquito más, licenciadas, acerca de este proyecto de Fénix, ¿no? Hemos hablado de Probos, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué hemos hecho alusión a este proyecto? Y después nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero explícanos un poquito más de este proyecto, por favor. Claro que sí. GCN Fénix nace como una red de sobrevivientes. Ya no los llamamos víctimas, sino sobrevivientes. El nombre de Fénix es porque renacen de las cenizas. Y este es un grupo en el cual se busca la restauración de niños, niñas y adolescentes que ya son mayores de edad, que han podido vivir un hecho de violencia sexual. Entonces trabajan entre pares, se escuchan entre pares, han tenido un proceso muy bonito, ya han escrito sus historias de cómo han hecho, y la misión no es solo dar esta restauración, sino que los miembros de GCN Fénix se puedan convertir en líderes y lideresas para poder hacer esta incidencia contra la violencia sexual. Y el mensaje que manda también es bastante claro, bastante fuerte en la misión que se pretende, ¿no? Y realmente tenemos que no revictimizar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, sino que darles ese empoderamiento muchas veces. Bien, vamos a continuar con la entrevista, claro que sí, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. TVU. Televisión para ti. Y volvemos de esta pequeña pausa comercial y vamos a continuar hablando acerca de Misión Internacional de Justicia, acerca de todos estos proyectos en beneficio de la sociedad también, pero también de la formación de profesionales. Entonces hemos hablado un poquito de estos proyectos que se está haciendo para ayudar a estas personas que se sientan en vulnerabilidad y víctimas también de violencia. Vamos a continuar hablando con este proyecto que estábamos antes de la pausa, que es acerca del proyecto Fénix, que también se ha elaborado un libro acá, me decía la licenciada Camila, ¿nos podría explicar un poquito más? Claro que sí. Como te explicábamos antes, nosotros trabajamos en todo lo que es la reestructuración, ¿verdad? De la sobreviviente, de la persona que ha vivido un hecho de violencia sexual. Una vez que pasan todo su proceso terapéutico, lo que pasamos es a crear un libro que se llama... ¿Me ayudas? Jamás tuve la culpa. Ya estamos en nuestra segunda versión, te comento. Entonces, este libro trata un poco más allá de todo lo que es en las vivencias, cómo lo han vivido. Y no solo de todo lo que han sobrellevado durante el suceso de violencia sexual, sino también cómo han sobrellevado todo lo que es el proceso legal. Muchas veces se comenta, ¿verdad?, que el proceso legal es un poco más complicado que el hecho de violencia. Entonces, a través de sus voces, a través de las voces de estas personas, hemos creado lo que es un libro para que la demás población pueda reconocer cómo es vivir todo lo que es el proceso de denuncia y todo lo que es el hecho de violencia sexual. Entonces, consideramos, ¿verdad?, que es un aporte grande para la población, para que conozca y empatice un poco más y sepa todo lo que es la vivencia, todo lo que es sobrellevar estos pasos. Igualmente aprovecho este espacio de que si en algún momento alguien nos está viendo y quiere formar parte de este grupo de Fénix, podría contactarnos igual dentro de las redes sociales, nos encuentran como Fénix y nosotros les vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan contar su vivencia, puedan ser parte de este grupo y poder construir una pequeña comunidad para llegar a hacer mayor incidencia a través de esto. Licenciada, ¿el libro dónde se lo puede obtener? ¿En la institución?
El libro lo tenemos en la institución. Normalmente lo que pueden hacer es contactarnos a través de Facebook. Entonces, a través de eso le vamos a dar los datos necesarios de cómo lo pueden obtener, cómo pueden acceder a ello. Igual tenemos una versión digital, como también la versión física. Entonces, ahí ya nosotros podemos gestionar cómo le hacemos la entrega. Realmente muy importante conocer acerca de esta temática y vivir desde la experiencia. Muchas veces los profesionales nos hablan, pero quien vive es quien realmente está pasando y está enfrentando esta situación. Licenciada, ¿podría hablarnos acerca de, tenemos también esta ruta de la violencia para ayudar ahí a nuestros televidentes a prevenir la violencia? Claro que sí. Más allá del tema de prevención, que es poder estar atentos, confiar en tus hijos, creerles cuando ellos te están hablando, dar este espacio de escucha activa. Si es que en algún momento llega a pasar un hecho de violencia sexual, es muy importante que las personas sepan que no deberían bañarse o cambiarse de ropa dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Porque esto ayuda mucho al proceso legal a poder colectar las evidencias necesarias para después hacer las pericias correspondientes. También se puede acudir a lo que son estas instancias promotoras que harían el acompañamiento para sacar el certificado médico forense, ¿no? Y ya después el acompañamiento como tal, ¿no? Defensorías, los grupos de probos, las personas que están involucradas tienen que estar en la parte del proceso legal. Y también tenemos que recordar que durante todo este proceso se tiene que escuchar a quien ha pasado este hecho de violencia sexual, comprender. Y es algo que usamos nosotros muchos, se llama un enfoque de cuidado informado del trauma, que nos ayuda no solo a comprender que las personas pueden reaccionar de maneras distintas ante el trauma, sino darles estos espacios de escucha activa, un lenguaje comprensible, brindarles seguridad, ¿no?, a lo largo de este proceso penal. Me parece excelente esta ruta que se debe seguir porque no sabemos cuándo puede pasar y hay que estar bien al tanto, bien informados para poder seguir. Bien, ya casi finalizando la entrevista, ¿podrían darnos tal vez los números de contacto, repetirnos las redes sociales para también invitar a nuevos profesionales, voluntarios o tal vez algunas personas que quieren hacer su voluntariado en IJM? Claro que sí, Sandy. Bueno, primeramente les hago la invitación de que nos sigan en las redes sociales de Misión Internacional de Justicia, de Probos, de Aves Incidencia y lo que es Fénix. Nosotros manejamos distintas páginas de lo que es para que sea un informe más especializado, ¿verdad? Para que las personas tengan acceso a lo que realmente quieren encontrar. Entonces, a través de Probos, a través de Aves Incidencia y Misión Internacional de Justicia, publicamos lo que es las invitaciones a los cursos especializados. Estos son totalmente gratuitos. Tienen un rango de duración de 3 meses y a partir de esa especialización que ustedes pueden accederlo de manera gratuita, pueden ser parte de nuestros grupos de voluntarios, tanto de Probos como Aves Incidencia. Nosotros vamos a lanzar la convocatoria de lo que es para el curso especializado más o menos a finales de abril. Entonces les sugeriría que estén siguiéndonos en las páginas y nos puedan estar atentos más que nada, ya que estos cupos son limitados. Igualmente, si quieren formar parte de lo que son la institución como tal, querer hacer sus pasantías, sus voluntariados, pueden seguirnos a través de Misión Internacional de Justicia, nos mandan un mensaje a través de la página y nosotros nos vamos a contactar con ustedes. Y para las personas que quieran que quieran derivarnos un caso, que quieran denunciar todo lo que es un hecho de violencia sexual o hayan vivenciado todo lo que son estas problemáticas y estos casos, pueden comunicarse con el teléfono 612-30-179 o al 612-30-180. Igualmente, en caso de que no puedan acceder a lo que es una llamada, un WhatsApp, un mensajito, pueden comunicarse por lo mismo, por nuestras redes sociales, tanto por Fénix, por Probos, por Aves Incidencia. Nos informan que quieren hacer lo que llevemos el seguimiento del caso, entonces nosotros vamos a estar atentos y nos comunicamos con ustedes. Muchísimas gracias, les agradecemos bastante la invitación y también muchas felicitaciones a la institución, a ustedes como profesionales para seguir trabajando en las personas con situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Bien. TVU. Televisión para ti.
Y volvemos de esta pequeña pausa para hablar acerca de las brigadas de prevención de violencia sexual infantil y tenemos una gran invitada, está conmigo la licenciada Nadia Magne Vargas y nos va a estar hablando un poquito acerca de qué trata de estas brigadas y también el aporte que nos da a la sociedad. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sandy. Un gusto estar en este programa. Bueno, vengo en representación de la carrera Ciencias de la Educación, ¿no? A hablar acerca de este tema, ¿no? Que es la violencia sexual infantil. Entonces, desde la carrera de Ciencias de la Educación, venimos viendo, ¿no? Qué problemáticas latentes tenemos en nuestra sociedad y en torno a ello venimos haciendo propuestas para poder aportar así a la sociedad. Y producto de ello, producto de este análisis de los educadores, es que surge el proyecto de las brigadas para la prevención de la violencia sexual infantil, ¿no? Este tema que es tan importante de tocar, ¿no? Y que ninguna institución lo toca, ¿no? O no lo toca exactamente como se debería. Entonces nosotros vamos a tratar de trabajar en estas brigadas de prevención de la violencia sexual infantil con un proceso inicial de preparación con nuestros estudiantes y también tal vez con participantes que son de otras carreras que tengan que ver con la temática. Y ya después de la capacitación vamos a brindarles estrategias prácticas adecuadas, didácticas, de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Lo que pretendemos hacer en este proyecto de brigadas de prevención de la violencia sexual infantil es intervenir en las unidades educativas, ¿no? Siempre los proyectos que se trabajan así y que se quieren trabajar así a nivel macro, se debe intervenir en las unidades educativas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con unidades educativas, tanto fiscales, privadas y también de convenio. Para ello vamos a hacer un acercamiento con la Dirección Departamental de Educación, con la Asociación Nacional de Unidades Educativas Privadas, para que ellos nos puedan permitir el ingreso y la intervención en las unidades educativas, ¿no? Como ya les decía, previamente vamos a capacitar a nuestros estudiantes en torno a esta temática, en torno a cómo ellos tienen que abordar la temática con los niños, cómo tendrán que abordar la temática con los niños de 4 a 5 años. De 6, de primero de primaria, de segundo, de tercero, ¿no? De cuarto, quinto y sexto, que es hasta donde queremos llegar, ¿no? Inicialmente con estas brigadas de prevención de la violencia sexual infantil. Tomando en cuenta que la violencia sexual infantil se da en el entorno familiar, ¿no? Y nadie capacita a los niños como para que ellos puedan estar enterados de aquellas cosas que no se debe hacer a su cuerpo, ¿no? Para que ellos puedan protegerse, para que ellos conozcan qué está permitido y qué no, cuáles son los hábitos buenos y malos en el entorno familiar, ¿no? Entonces, a través de canciones, a través de dinámicas, a través de dinámicas participativas, a través de teatro, a través de cuento, ¿no? A través de distintas estrategias nosotros les vamos a enseñar que ellos deben cuidar su cuerpo, ¿no? Y cuán importantes son ellos para ellos mismos y para la sociedad. Entonces van a poder cuidar su cuerpo a través de esta intervención que van a hacer nuestros estudiantes. Esta iniciativa surge de la carrera Ciencias de la Educación porque vamos a enseñar a los niños a cuidar su cuerpo, a cuidar cada uno de los momentos en los que atraviesen su vida, ¿no? Situaciones de peligro, cómo pueden reconocer esas situaciones de peligro, cómo pueden también pedir auxilio si es que están en una situación de peligro, ¿no? Entonces, en torno a ello gira este proyecto de las brigadas de prevención de la violencia sexual infantil. Licenciada, el aborde realmente es bastante amplio, bastante extenso y considero yo que no solamente van a aprender los estudiantes tal vez de nivel colegio, sino que también a capacitarse los estudiantes. Cuando uno enseña, así mismo se edifica, se dice, ¿no? Entonces aprende mucho más. Qué importante es conocer acerca de lo que es la violencia. Muchas veces como que no queremos tocar el tema, como que no queremos hablar porque creemos que así vamos a evitarlo, pero eso no es así. Tenemos que tener el conocimiento y nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que tener ese conocimiento. Licenciada,
¿Cómo pueden hacer o ya se han hecho estas brigadas? ¿Nos puede explicar un poquito? Si alguien quiere ser parte de estas capacitaciones, talleres que se está haciendo, pero para ir también trabajando, obviamente, desde el área profesional o preprofesional. Claro que sí, como les comentaba, esta creación de las brigadas va a venir después de un proceso de capacitación. Dentro de la carrera de Ciencias de la Educación, igual estamos trabajando con un proyecto ya a nivel general acerca de lo que es la violencia. Entonces, inicialmente vamos a trabajar a nivel general y después ya cuando terminemos ese proceso se va a pasar a esta conformación de las brigadas de la prevención de la violencia sexual infantil. Este primer paso que vamos a tener de capacitación, seguramente los vamos a estar visitando igual para hacer lanzamiento, ¿no? Porque va a ser igual un proyecto, como le digo, a nivel general. Entonces, más adelante se van a dar seguramente los números de teléfono, el número de contacto donde se puedan inscribir, pero todo este proyecto igual está surgiendo de la Escuela Pedagógica Abierta, ¿no? Entonces, a partir de ello, igual y con la experiencia que ya se tiene, entonces es que se va a comenzar a trabajar. Me imagino también que se va a ir trabajando con estos estudiantes que realmente aportan a la comunidad educativa, ya que se habla de la Escuela Pedagógica Abierta, donde se hace la formación de auxiliares de docencia. No solamente estos estudiantes son estudiantes regulares de la Universidad Mayor de San Andrés, sino que también dan un aporte para el conocimiento de auxiliares en la parte docente, en la parte pedagógica. Entonces, realmente un proyecto muy importante. No solamente se ve la parte académica, sino también la parte social, la parte comunitaria y el aporte a nuestras nuevas generaciones, que son nuestros niños, nuestros adolescentes. Licenciada, realmente es un gran aporte que se está haciendo. Yo sé que vamos a ir conociendo un poquito más del proyecto que vaya avanzando, pero tal vez dar un mensaje, no sé si nos podría ayudar dando este mensaje a la teleaudiencia de la importancia de cuidar a nuestros niños, tanto que vemos en estas emisoras, el daño que se está haciendo a los niños en la parte social, sexual. Ese mensaje, por favor. Claro que sí. Bueno, pues como decíamos un principio, esta temática es poco abordada en la sociedad, tanto por padres de familia, maestros, distintos profesionales, ¿no? No abordan esta temática por los tabúes que aún existen, ¿no? Pero es una temática que se debe abordar, que es tan necesaria todos los días, ¿no? Y si no es todos los días, ¿no? Y no lo escuchamos en los medios de comunicación, están sucediendo casos de violencia sexual. Hay que tomar en cuenta que no solamente se trata de violencia sexual cuando hablamos de violación, ¿no? O de abuso sexual. También podemos hablar de acoso, también podemos hablar de la violencia de privación, ¿no? De no brindarle información a los niños. Entonces, para cuidarlos tenemos que informarlos. Y para prevenir la violencia sexual, lo más básico que, por ejemplo, recomendaría a los padres de familia, a los profesionales que trabajan con niños, enseñarles inicialmente a reconocer de manera correcta su cuerpo, ¿no? Es decir, en niñas debemos hablar de vulva y en niños debemos hablar de pene. Así nos cueste, tenemos que reconocer, porque a veces hablamos fácil, ¿no? Es tu ojito, es tu orejita, tu nariz, pero cuando se enseñan las partes del cuerpo se obvian las partes íntimas. Entonces, para protegerlas, primero tienen que saber su nombre, tienen que saber que son sus partes íntimas y que nadie debe tocarlos, ¿no? Nadie debe invadir su privacidad. Tal vez cuando son niños, los padres de familia los ayudamos, los bañamos, los aseamos, pero ya más adelante hay que enseñarles, ¿no? Desde bebés comienza este proceso en realidad, desde que se comienza el proceso de cambiar el pañal, hay que hablarle al bebé, hay que decirle, te estoy limpiando, si le decimos traserito, tu traserito, te estoy limpiando tu vulva, en caso de los niños tu pene. Entonces hay que hablar de manera adecuada y hay que enseñarles a reconocer que su cuerpo es su templo, su tesoro, y así ellos también van a poder reconocer cualquier situación de violencia y ellos también van a poder solicitar ayuda, porque cuando hacemos intervención de una manera inadecuada, como en el caso de algunos padres de familia, que les dicen, por decirle, digamos, ¿es tu vulva? Le dicen tu galletita, tu sapito y cosas así, ¿no? Entonces, no estamos abordando de manera adecuada la temática y no le estamos brindando herramientas adecuadas al niño, porque no va a saber cómo solicitar ayuda y no va a saber cómo es que estas partes íntimas no deben ser invadidas.
por nadie, por ningún, inclusive ni por los familiares, porque como les decía, los casos de violencia sexual se dan sobre todo en el entorno familiar. Entonces, se tiene que trabajar. Si no se ha trabajado en la familia, tendremos que trabajar ahora en la escuela. Y estas brigadas de prevención de la violencia sexual infantil pretendemos que nos den esos resultados, ¿no? De que tengamos niños empoderados, de que tengamos niños que conozcan sus derechos, que sepan que determinadas acciones los adultos o inclusive sus padres no pueden hacer con ellos. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente lleno de reflexión lo que usted nos menciona, pero también si tenemos una información y estamos seguros de lo que conocemos y también nuestros niños tienen esta información, vamos a ayudar a prevenir a esta violencia infantil y también la parte sexual. Muchísimas gracias, licenciada. Esperemos que también cuando ya se formen las brigadas nos estén visitando para ir reclutando esta parte de ir a apoyar a la sociedad. Bien, vamos a irnos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. TVU. Televisión para ti. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. Tiene una fuerte influencia de formación cristiana. Él estudia en un colegio católico su escuela secundaria porque es el único lugar que su mamá logra ubicarlo. Trabaja en parroquia siendo muy joven y se forma en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, en donde hay participación de pedagogos cristianos como Teixeira, como Acevedo. Corre el año 1954 y Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. Al año siguiente es nombrado profesor de Pedagogía en la Universidad de Recife. E ele vai trabalhar na parte da extensão cultural do SESI, num projeto de extensão de educação de adultos. Na sequência, ele vai para a Universidade Federal de Pernambuco. E toda a experiência que ele começa a fazer com a educação de adultos é o que de fato direciona ele para a parte da educação, porque o Paulo Freire ele era formado em Direito, então ele vai se deslocando para a parte pro campo educacional, né? A esposa do Paulo, a primeira esposa, que era a Elza, de fato que era professora primária e onde nessa parceria de casamento e de ideias ele começa a ter o foco na questão educacional. Então, o Paulo Freire, no Nordeste, nós tínhamos um discurso no final dos anos 50, do governo do Juscelino Kubitschek,
que o país não se desenvolvia porque nós tínhamos mais da metade da população brasileira analfabeta. Freire promueve la participación crítica de padres y de alumnos sobre las cuestiones que hacen a la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa porque los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. La Iglesia latinoamericana vive, a partir de la década de los 50, tiempos de fuerte militancia y compromiso con las luchas populares. En Brasil, comienza un movimiento de comunidades eclesiales de base que crece incesantemente en las décadas siguientes y frente al cual Freire asumirá un fuerte compromiso. Es el año 1960, Paulo Freire funda el Movimiento de Cultura Popular, donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación de adultos. Eu acho que vão ter outros agregados, que é o próprio desenvolvimento dessa metodologia, né, de alfabetizar, que está articulado com toda uma reflexão local, né, da cultura das pessoas e a cultura de uma certa comunidade e a partir de um processo de reflexão você vai pensando algumas palavras deste contexto e essas palavras que vão se transformar em palavras geradoras, elas vão se constituir como esse elemento, né, um elemento significativo de você desenvolver o processo de alfabetização. Tanto é que assim, o Paulo Freire ele é muito reduzido, né? Eles tomam o Paulo Freire apenas como um método que seria um método rápido de alfabetizar em 2, 3 meses as pessoas. O método é muito mais do que juntar sílabas, ele é muito mais um processo de conscientização, né, da sua condição numa determinada sociedade e, é claro, ele também quer ensinar as pessoas a se apoderar da leitura e da escrita como uma arma política também no cenário, né, de luta e de processos de democratização e cidadania. Freire confirma que los trabajadores se interesan por las cuestiones políticas cuando se refieren directamente a sus problemáticas y necesidades. Para Paulo Freire es claro que no se trata de explicarle a las personas cómo es la estructura de clases de la sociedad o cuáles son las contradicciones principales y secundarias. Se trata de hacer una experiencia en la que el sujeto articule esa preocupación, esa experiencia existencial con esos problemas estructurales o con esa situación estructural. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. Mas a mais conhecida é uma experiência que ele realiza no interior do Rio Grande do Norte, que é um estado próximo ao seu estado natal, a Pernambuco. No interior ele vai fazer um trabalho de alfabetização junto a cortadores de cana, né? E é um trabalho onde ele vai ali testar alguns princípios daquilo que nós vamos conhecer posteriormente como a pedagogia do Paulo Freire, né? Quais seriam isso? Primeiro, que todos nós já conhecemos o mundo, né? Um pouco que o conhecimento do mundo precede o conhecimento da palavra escrita. Portanto, que essa ideia de que os sujeitos não conhecem nada é uma ideia que ele combate e combate muito fortemente. Então, essa experiência que ele realiza ali em Angicos, com cerca de 300 trabalhadores que têm a experiência, né, de cortar canas, e faz uma experiência de alfabetização desse coletivo num período que é considerado muito curto, né, que é um período em torno de 45 a 50 dias, quando essa experiência se realiza. Que o Joaquim se levantou um dia, durante o processo da busca, da pesquisa,
e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Y bien, ahí estábamos viendo un poquito de la nota de lo que fue la unidad Tawa Quillohuasi, dependiente de la carrera de Ciencias de la Educación, y estábamos viendo acerca de este taller semestre cero, todo lo que se ha vivido, ustedes lo han podido ver en las imágenes. Vamos a comentar un poquito de cómo ha sido la experiencia, no solamente para las personas que han sido partícipes de todo esto, sino también de los que han ido coordinando. Me encuentro con Natalia Silva, quien es miembro de la unidad Tawa Quillohuasi. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandy, un gusto estar acá. Coméntanos un poquito cuál ha sido esta experiencia que se está trabajando. Tú estás trabajando ya por bastante tiempo con la unidad del Tawa y ¿qué se ha tratado de bienestar? ¿Se ha cumplido los objetivos? ¿No? ¿Cómo lo has visto? Consideramos que hemos logrado llevar el mensaje. Desde la unidad Tawa hemos realizado este evento para que los estudiantes con discapacidad y los estudiantes también de nuevo ingreso regular tengan conocimiento de los beneficios que tiene la universidad para ellos. Entonces, aparte también hemos aprovechado de hacer un momento de sensibilización respecto al buen trato de las personas con discapacidad, respecto también a que existen estudiantes con discapacidad dentro de la universidad. El mismo director de carrera, cuando ha dado sus palabras, ha mencionado también la nueva resolución que hay desde el rectorado sobre el ingreso de personas con discapacidad a las diferentes carreras de la universidad. Y consideramos que sí, ha llegado el mensaje de un muy buen modo, de una forma igual un poco dinámica, que hemos intentado también hacerlo para que los jóvenes, los compañeros, no puedan estar atentos a la información que se les estaba brindando. Y efectivamente la unidad del Tawa, conjuntamente la carrera de Ciencias de la Educación, ha tenido esta idea, ¿no?, de ir viendo la coordinación y también conociendo acerca de estos procedimientos que muchas veces no se sabe. Una persona dice, no, yo tengo alguna discapacidad, entonces yo ya no voy a la universidad, ya no soy parte, ya no voy a poder, pero eso no es así. Obviamente hay muchas oportunidades y realmente la unidad del Tawa con la carrera de Ciencias de la Educación está mostrando estas nuevas oportunidades para personas que realmente quieren estudiar, tienen la motivación y obviamente muchísimas capacidades. Querida Natalia, ha estado la licenciada Ketty Arce, la licenciada Felicidad Ríos también, la licenciada Zulma Castaños, la LIC Perfecta Quiroga, y también hemos tenido estudiantes como el estudiante Miguel Ángel. Se ha hablado del buen trato, se ha hablado acerca de las becas que está existiendo, la recepción que ha tenido. Tú lo has vivido, tú has estado ahí. ¿Cuál ha sido la recepción que los estudiantes han tenido? Hemos tenido buena recepción. Como dije anteriormente, ha llegado el mensaje. Y es increíble, por este tema de la pandemia, muchos estudiantes no sabían toda la información que se ha dado. No sabían acerca de las becas, no sabían mucho acerca de cómo postular incluso una beca comedor, o que existía la beca comedor en otros casos. Ahora hay también ese pensamiento de los mismos estudiantes con discapacidad, de que piensan que por ser estudiante con discapacidad no puede postular una beca, no puede postular a una auxiliatura de docencia. Y ese día se han disipado esas dudas desde los encargados principales, que es bienestar social. Claro, que se ha hablado realmente con las personas que tienen este trabajo, desde el trabajo social, bienestar social de la Universidad Mayor de San Andrés. En todo lo que hemos visto, todo el conocimiento que se está aportando, realmente se puede. ¿Cuál, Natalia, es el mensaje, ya casi finalizando esta entrevista, que tú darías a las personas con discapacidad y también a las personas sin discapacidad para que esto sea una adaptación comunitaria, social? Todos somos parte de esto, no solamente tenemos que excluirnos, no, esto es inclusión, es integración. ¿Cuál es el mensaje, por favor? Somos una universidad bastante amplia, somos una universidad con una diversidad en la población estudiantil y también docente,
y mi mensaje sería que la empatía, la tolerancia y la confraternización vayan más allá de cualquier limitación. La calidad humana que podemos tener, no solo personas con discapacidad, sino también personas sin discapacidad, va más allá de cualquier barrera que se nos pueda presentar. Muchísimas gracias, Natalia. Realmente un gran aporte, un gran mensaje que tú nos das y veniendo desde la unidad Tagua mucho más grande. Bien, vamos a hablar de otras temáticas y pues enseguida volvemos. Muchas gracias, Natalia. Gracias. TVU. Televisión para ti. Y volvemos de esta pequeñísima pausa que hemos tenido para hablar de este sector que yo sé que a ustedes les gusta bastante. Cómo hice mi primera tesis, hablando desde la experiencia que tenemos con los propios estudiantes que ahora nos gratifica anunciar ya licenciados profesionales, formando muchos profesionales la carrera de Ciencias de la Educación. Está conmigo la licenciada Rosy Condori Cajas, que nos va a hablar acerca de los desafíos de la educación seccional, multigrado, unidocente durante la implementación de la modalidad a distancia tras el impacto de la pandemia COVID-19. Vamos a ver un poquito de qué se trata de la parte metodológica, pero también de esta temática que es bastante relevante. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Charlarles un poco, ¿no?, sobre la experiencia sobre la realización de mi tesis. Lo realicé en una comunidad rural, que es en la comunidad de Ojati, que está ubicada en la provincia de Muñecas. Esto a raíz, ¿no?, de la pandemia que habíamos pasado, había traído una crisis que había afectado a diferentes esferas, entre estas la parte educativa. Entonces, el sistema educativo ha planteado una educación virtual, pero olvidándose de sectores rurales, ¿no? No se sabía cómo se había llevado a cabo, qué metodología usaban, cómo era la evaluación y demás. Entonces me ha nacido la curiosidad y dije, voy a ir a investigar ahí para ver cuál ha sido la experiencia de la gente de la comunidad, cómo han llevado a cabo a dar la continuidad en la educación. Entonces ahí es donde nace esta idea investigativa. Cuando nos referimos a los desafíos de la escuela seccional multigrado, para nuestros televidentes, ¿a qué nos hacemos referencia? La escuela multigrado es cuando se encarga un maestro de diferentes grados, ¿no?, de diferentes edades. Entonces, los desafíos, bien sabemos que en la educación rural existe la brecha digital, en cuanto a deficiencias en cuanto a infraestructura, en cuanto a la parte económica y demás, entonces hago referencia a eso, ¿no? Perfecto. Licenciada, la implementación a esta modalidad, ¿cómo se ha visto en el área rural el impacto que ha tenido la crisis sanitaria del COVID-19? Bueno, era un tanto complicado. En el área urbana era la implementación de la virtualidad, pero en las áreas rurales los maestros deberían realizar implementar otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces ellos plantearon usar los materiales impresos, que es la cartilla pedagógica, entonces de esa manera se ha podido dar continuidad a la educación. Se han buscado distintas estrategias, al igual que el área urbana, el área rural ha pasado por esta crisis sanitaria. Claro que hemos tenido diferencias, obviamente las estadísticas nos muestran. ¿Cuál ha sido, pero, el aporte más grande de toda esta investigación que se ha hecho, obviamente, para la obtención de la tesis? ¿Qué aportes han sido los más gratificantes o tal vez los más amplios que se ha tenido? Bueno, creo que el aporte principal de mi investigación ha sido visibilizar todos los desafíos que ha pasado, ¿no?, la educación rural, en este caso la educación multigrado en específico. Entonces, licenciada, no sé si nos puede ir enumerando tal vez algunos desafíos que usted haya aportado en esta investigación. Bueno, de acuerdo a mis objetivos,
se ha podido evidenciar que evidentemente existen varias problemáticas en la educación multigrado, que es en la parte de la brecha digital, la infraestructura, la parte económica y demás. Entonces, también ha sido implementar una nueva estrategia para dar continuidad a esto, que ha sido evidentemente usar materiales impresos, las cartillas pedagógicas. También otro desafío era el tema de la evaluación, cómo se ha llegado a evaluar. Entonces, se ha hecho una evaluación continua, no tanto enfocada en las notas en específico, sino es cómo ha sido ese proceso. Entonces, creo que esos han sido mis logros más importantes de la investigación. Estamos hablando de la investigación, ahora vamos a irnos un poquito a la parte metodológica. Ya hablando así, después de que ya ha salido la tesis, yo sé que muchos están ahí, me falta la tesis, tengo que terminarla. ¿Cuáles han sido los desafíos, pero no solamente de la investigación, los desafíos como estudiante a un principio y ahora ya licenciada? ¿Qué podrías decir a los televidentes, ir enmarcando todo esto de sí se puede terminar la tesis? Bueno, al principio era un tanto complicado, ¿no? El hecho de estar lejos de tu familia, el hecho de ir a un contexto donde no estás familiarizado, ¿no? El hecho de caminar, porque ese es uno de los retos para mí, era llegar a un lugar y tenía que caminar como 2 horas para llegar a la comunidad donde está la escuela. Entonces, el hecho también que no existe la luz eléctrica en ocasiones ha sido un tanto complicado para mí, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Debemos ponernos retos, debemos salir de nuestra zona de confort y debemos hacer investigaciones en lugares alejados, poco estudiados, ¿no? Porque creo que a la larga es muy gratificante el hecho de dar un aporte. Claro, y me imagino que no solamente ha sido un aporte para esta comunidad, sino también para ti, ¿no? Porque vamos aprendiendo de diferentes experiencias que nosotros tenemos y a raíz de esto vamos aumentando nuestro conocimiento tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Licenciada, ya para terminar, el mensaje que le daría a la comunidad universitaria, a las personas que quieren entrar a la comunidad académica, mensaje para que puedan finalizar sus estudios de investigación, por favor. Ok, bueno, a toda la comunidad universitaria que aún están en carrera, bueno, a los que también están finalizando esta última parte, ¿no? Les animaría a que salgan de su zona de confort, que se animen a hacer investigaciones, bueno, que se pongan un reto, ¿no? Que se pongan un reto, que hagan investigaciones que están poco estudiadas y nada, ¿no? Que al final es muy gratificante el hecho de poder aportar algo a la sociedad. Muchísimas gracias, licenciada. Pues esperemos que vengamos posteriormente con más proyectos. Muchas gracias por aceptar la invitación y mostrarnos desde la parte de la experiencia. Bien, hemos finalizado, lamentablemente culminado con el tiempo del programa, pero ustedes ya saben que nos pueden visitar si quieren ver alguna parte, si se han perdido o alguna entrevista, alguna experiencia que se ha hablado en el programa, pueden vernos en Aula 13, que está en Facebook, pero también en nuestras plataformas digitales de YouTube, Ciencias de la Educación UMSA Oficial, y así también ustedes les agradecemos los gratos comentarios que nosotros tenemos, esos mensajes. Si tú eres profesional y quieres ser parte también, tienes que dar un aporte, no solamente a la parte educativa, sino esta parte pedagógica de enseñanza. Puedes comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales, ahí también vamos a estar leyendo los mensajes para todo este ciclo del programa. Muchísimas gracias, pues que Dios los bendiga grandemente y será hasta la próxima.